Dios les bendiga, amados hermanos. Una vez más nos reunimos para nuestro discipulado de día viernes. En nuestro discipulado anterior estuvimos hablando de la oración y el papel que ésta juega en la tentación. En este proceso hemos ido descubriendo que es tan importante poder entender que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, como dice Efesios capítulo 6, verso 12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este capítulo nos abre, o este versículo más bien dicho, nos abre una visión de lo que ocurre en el mundo espiritual. Tú y yo vivimos una realidad natural, pero estamos rodeados de un mundo, de una realidad espiritual. Y el Señor en su palabra también, Él nos exhorta a que no debemos desconocer las maquinaciones del enemigo. Lo podemos leer en 2 Corintios capítulo 2, verso 11. Porque dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Aquí hay dos palabras muy importantes, que es la maquinación, que es un plan bien armado, bien estructurado, bien estudiado de Satanás el diablo, y que nosotros no debemos ignorar estas maquinaciones. Y en el discipulado de hoy quiero hablarte de esta guerra espiritual y enfocarnos en el espíritu del Leviatán, que es el espíritu que divide. Ese es su fin principal. Pero vamos a ir descubriendo las características de este espíritu, cómo opera, cuáles son las señales de que el espíritu del Leviatán está afectando nuestras vidas y cómo principalmente podemos vencerlo. Mira, el espíritu de Leviatán se menciona tanto en Job capítulo 41. De hecho, el Señor, hablando a Job en este cuestionamiento que vivió Job de toda la experiencia de vida que él tenía, y Dios se le revela a Job de una manera sobrenatural. En ese encuentro que él tiene con Dios, Dios también le habla acerca del Leviatán, y vemos que hay todo un capítulo que nos da ciertas señales y características de este espíritu. También lo vamos a ver en los Salmos. Hay dos referencias en el libro de los Salmos, en el Salmo 74:14 y en el Salmo 104:26 al Leviatán. Y también vamos a verlo en Isaías capítulo 27, verso 1. Estas son todas las referencias que podemos encontrar en la Biblia en donde Dios nos habla de este espíritu. Y lo primero que Dios nos muestra en este libro de Job, de ciertas características, que este espíritu es un principado. No es un demonio pequeño, como podríamos llamarlo, sino que es un principado que actúa tanto en países, regiones, ciudades, familias, iglesias. Entonces, es importante que nosotros aprendamos a identificarlo para poder ir en el ataque que la Biblia nos enseña que debemos tener contra esta guerra espiritual, contra estos espíritus que se levantan en contra de nosotros. El espíritu del Leviatán siempre va a querer que tú naufragues en tu llamado, que naufragues en tu matrimonio, que naufragues en tu fe, que naufragues en tu iglesia, en el ministerio, y que naufragues también en tu vida de oración. Esos son principalmente los focos en donde este espíritu se mueve y quiere afectarnos. Entonces, vemos que una de las características o estratagemas de este espíritu es la división. Ese es el fin que tiene este espíritu. ¿Y cómo lo hace? Lo puede hacer tanto en las iglesias, lo puede provocar en las familias y también en el corazón. Opera en esos ámbitos. ¿Cómo lo hace? Lo hace generando conflicto. Lo hace generando orgullo. Este orgullo viene por falta de perdón, por temas no resueltos,
por heridas que no han sido curadas. Entonces eso provoca que el corazón de nosotros se vaya endureciendo. Pero además, este espíritu se mueve en malentendidos, en resentimientos, para provocar rupturas. También se mueve provocando aislamiento del corazón, dureza del corazón y falta de humildad. Es toda una estratagema. Como te digo, nosotros vemos el resultado final, pero en ese proceso Satanás va armando un plan bien armado, valga la redundancia, para llegar a esos extremos. Este espíritu dice que en Job 41:34 es un espíritu que genera orgullo y autosuficiencia. Dice, Leviatán es rey sobre los hijos del orgullo. Nosotros sabemos que en Proverbios capítulo 16, verso 18, dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Nosotros también entendemos en este contexto que Dios resiste a los soberbios, pero da mayor gracia a los humildes. Y nosotros debemos de continuo humillar nuestro corazón para que el orgullo no tome lugar en nuestra vida, que no creamos que somos autosuficientes, sino que siempre podamos depender del Espíritu Santo. El Señor Jesús dijo, yo no los he dejado solos, no los he dejado huérfanos, les he dado el Espíritu Santo que estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y en esta hora te hago la invitación para que cada una de tus batallas tú sepas que no estás peleando solo. Tú tienes el Espíritu Santo que está de tu parte, que Dios tiene planes de bien y no de mal para nuestra vida. Si bien es cierto, Satanás puede generar, puede crear, puede maquinar un plan contrario para afectar tu propósito, para desgastarte, para que tú naufragues en tu fe, en tu propósito, en tu vida de oración, en tu familia, en tus relaciones de pacto. Pero Dios tiene un plan de bien y nosotros como hijos de Dios, su palabra dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo les doy vida eterna y no oirán la voz del enemigo, del extraño. Entonces es importante que nosotros seamos capaces de en todo tiempo identificar la voz de nuestro buen pastor, de los planes de bien que Él tiene para nuestra vida y de esa manera rechazar identificando estos planes de Satanás el diablo. Otra estrategia o estratagema específico que habla la Escritura de este espíritu es la confusión y la distorsión. En Isaías 27:1 dice Leviatán, serpiente tortuosa. Esto quiere decir que este espíritu es un espíritu que tuerce, que tergiversa la comunicación, que tergiversa el mensaje, que tergiversa las motivaciones. Te hace ver y escuchar lo que el otro no dijo, partiendo por Dios. Siempre lo hemos hablado, yo siempre me refiero a la experiencia de Adán y Eva en el huerto, cómo la serpiente fue capaz de torcer lo que Dios había dicho. Y si esta serpiente antigua fue capaz de torcer, de tergiversar, de cambiar el mensaje que claramente Dios le había dado a Eva, ¿cuánto más estos espíritus engañosos, estos espíritus tortuosos, no van a engañarnos e intentar afectar nuestras relaciones generando conflictos por falta de comunicación, por confusión, por distorsión? Es como que tú dices algo y el otro escucha otra cosa. Tú dices algo con una intención y el otro lo percibe de otra manera con otra intención. Y eso yo no sé si tú lo has identificado, porque esto se da mucho en las relaciones de pacto, en las relaciones de matrimonio, en donde tú quieres generar un compromiso, porque Satanás lo que quiere finalmente es generar esta división, es generar este rompimiento de pacto, pero lo hace de distinta manera, y esta es una. Entonces, vemos que es importante
cuando entendemos que lo que quiere afectar es la comunicación, el mensaje que se transmite, es que nosotros debemos ser más sabios. Creo que muchos hemos tropezado y fallado por falta de entendimiento de la importancia de la comunicación. La comunicación tiene un canal, tiene un receptor, tiene un emisor, y en este canal pueden haber distorsiones. Este espíritu lo que genera son las distorsiones, las interrupciones. Entonces es importante que nosotros nos aseguremos que esta comunicación se mantenga fluida. Yo no sé si te has dado cuenta que cuando hay un conflicto, muchas veces las personas levantan la voz, porque automáticamente, espiritualmente y de forma emocional se están alejando del otro. Entonces sienten que necesitan levantar la voz. Por eso es importante que antes de sentirnos ofendidos, antes de sentirnos afectados, que podamos detener esa comunicación donde se está comenzando a dañar, donde se está comenzando a tergiversar, y ser capaces de mirarnos a los ojos y ser capaces de replantear el mensaje, de pedir que se te replantee el mensaje, de no estar a la defensiva, porque muchas veces cuando nosotros hemos sufrido de una ofensa, y que siempre vamos a tener ofensa, siempre nos vamos a ofender los unos a los otros, siempre vamos a necesitar perdonarnos los unos a los otros, pero que estos roces, los conflictos, los problemas de comunicación, podamos irlos resolviendo para que Satanás no tome ventaja en nuestras relaciones, del tipo de relaciones que sean. Nosotros debemos buscar fortalecer la comunicación, buscar establecer una comunicación clara, una comunicación en amor, una comunicación siendo capaces de no mirando solamente por nosotros mismos, sino también poder ser capaces de mirar por lo que está viviendo el otro, lo que está pensando el otro, lo que puede estar afectando al otro, para que Satanás no se meta en nuestro canal de comunicación. Entonces dice 2 Corintios 2:11, no ignoramos sus maquinaciones. Y el contexto en que aquí Pablo lo habla es el contexto del perdón. Había una persona que en la iglesia había pecado, y él dice que ustedes deben perdonarlo, les dice a la iglesia de Corintios, así como yo lo he perdonado, para que no sufra de excesiva tristeza, porque no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, en ese escenario, Pablo nos abre esta visión de que Satanás siempre va a tratar de ocupar los espacios que quedan para generar un distanciamiento, para generar un estratagema, para generar una división y algo que afecte las relaciones. Es tan importante que nosotros podamos trabajar en nuestra comunicación, y quiero dar mucho énfasis a esto porque es aquí donde mayormente este espíritu ataca, en la comunicación verbal, en la comunicación de cómo tu cuerpo también transmite lo que tú quieres. Muchas veces tenemos que aprender a decir las cosas, a plantear las cosas no desde una defensiva, no desde un ataque, porque eso va a generar en el otro que también se defienda, que también responda de la misma manera. Pero cuando nosotros lo hacemos, esta comunicación desde el amor, desde el entendimiento, desde el sentir del otro también, eso nos ayuda a que nuestra comunicación sea más fluida. La Biblia dice, haya este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo igual a Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, se humilló hasta lo sumo y tomó forma de siervo. O sea, el Señor Jesús nos ha dado ejemplo, y es importante que nosotros podamos manejar nuestras comunicaciones y nuestras relaciones desde una posición de humildad. También puede generar este espíritu un aislamiento. Cuando tú tienes un malentendido en la comunicación,
Por ejemplo, tú puedes, en el contexto iglesia o amistades, matrimonio, en algún momento tú sientes que no se te tomó en cuenta, no se te consideró, no se te vio. Eso puede provocar en ti un sentimiento de rechazo. ¿Y qué tiende a hacer una persona? En ese caso, aislarse. Decir, mejor no me congrego, mejor no voy. Entonces es importante que nosotros podamos ser adelantados, ser entendidos en esto y no dar lugar al aislamiento, porque Satanás siempre va a procurar aislarnos, porque cuando nos aísla nos deja más vulnerables y nos deja expuesto también para que este espíritu de Madián que ataca por la retaguardia pueda afectar nuestra vida. Por eso es importante. Te fijas que va la ofensa, el sentirme ofendido, obviamente el no, esta confusión también, la falta de perdón que se va generando, la relación se va desgastando, esto te lleva a aislarte, en donde podemos estar bajo el mismo techo, pero estamos aislados, estamos separados, hay un vacío, un espacio que podemos estar en el mismo lugar, congregándonos en la misma iglesia, y hay este aislamiento. Entonces es importante que nosotros podamos cultivar nuestras relaciones de forma saludable para finalmente engañarnos y dividirnos. Entonces, esta serpiente tortuosa tergiversa el mensaje, te engaña, te hace recibir el mensaje del otro desde una fuente distinta, hace cambiar de posición las palabras que originalmente se dijeron con una intención, y esto no se trata de justificar todo. Muchas veces hay palabras que las hemos dicho mal y que tenemos que arrepentirnos y que tenemos que pedir perdón para que Satanás no tome ventaja entre nosotros. Mira, ¿cuál es la consecuencia de esto? De la acción de este espíritu. Dividir iglesias y familias, como ya te lo mencionaba, generar aislamiento y desconfianza. Por eso Pablo insiste y dice, recuerden que la lucha de ustedes no es contra carne, no es contra sangre, no es contra seres humanos, no es contra tu familia, no es contra tus padres, no es contra tu marido, tu esposa, sino que tú estás batallando. No desconozcas esto, que tu batalla es espiritual. Dios es un Dios de pacto. Dios es un Dios que Él dice, ¿de qué manera van a conocernos? En que se amen los unos a los otros. Cuando hay amor, hay una relación de pacto, hay una relación de compromiso. Y por eso Satanás genera esto, genera este aislamiento, genera la desconfianza, porque cuando entra la desconfianza se pierde esta estabilidad en las relaciones. Vemos que nosotros somos un plantío de Jehová, somos árboles de Dios, y Dios quiere que nosotros podamos crecer como esos árboles fuertes, pero sabes que hay una cosa que afecta aún el árbol más fuerte, que son las inundaciones. Y tú puedes tener un plantío de árboles, pero si entra esta inundación, si entra esta desconfianza, si entra la murmuración, si entra el pleito, la falta de perdón, los malos entendidos, este árbol no puede permanecer en ese lugar y se desarraiga, pierde la firmeza que tenía en ese territorio para generar una división. Por eso es importante este mensaje, por eso es importante entender que la obra de Dios siempre nos va a llamar a la unidad, siempre nos va a llamar a la reconciliación, siempre nos va a llamar al perdón, siempre nos va a llamar a creer en el otro. Mira, el Señor nos habla de que hay un amor que es sufrido, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta. Es un amor humilde. No dice que es un amor que va a estar todo de color de rosas, sino que es un amor que está dispuesto a esperarlo todo. Y no me refiero a soportar abusos. Esto va más allá de eso, sino que muchas veces las relaciones se dañan no porque hay abuso, sino porque se genera esta fragilidad de la relación.
Esto de dejar de creer en las intenciones del otro, es dejar de creer en el plan que primero Dios tiene para esta relación, para esta familia, para esta iglesia, para esta casa, para esta comunidad, porque podemos llevarlo a distintas esferas. Los países, en periodo de votaciones, se divide, se fragmenta. Y eso no viene de Dios. Esta separación, yo soy de este partido, tú eres de este otro lugar, eso tampoco favorece a nadie. Porque dice que una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. Por eso dice que debemos soportarnos los unos a los otros en el temor de Dios, humillarnos los unos a los otros. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la consecuencia también de este espíritu? Impedir que los creyentes caminen en unidad y propósito. Sabemos que Dios une personas con propósitos, une amistades con propósito, une familias con propósito, iglesias con propósito. Entonces, este espíritu lo que viene es a atacar el propósito, para que este propósito naufragie, para que este propósito no pueda continuar. Y también lo que hace es provocar un caos mental y una confusión espiritual. Mira, este Leviatán, que lo muestra como una serpiente en forma de dragón, dice que es fuerte, que tiene un corazón duro, que tiene como un caparazón. Ahí tú lo puedes leer detalladamente después para que vayas entendiéndolo. Dice que porque aún a su sola vista se desmayarán, que crea temor, crea esta confusión mental, este engaño, estos malos entendidos. Dice, las partes más flojas de su carne están endurecidas, están en él firmes y no se mueven. O sea, es terco, es orgulloso. Y dice en el verso 24, su corazón es firme como una piedra. En cambio, el corazón de Cristo dice la mansedumbre de Cristo. Cristo, Él siempre ministró desde la mansedumbre de Cristo. Dice que como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. ¿Cuánto tenemos que aprender de esta mansedumbre, de esta templanza de Cristo? Muchas veces cuando nosotros sobrereaccionamos, en realidad lo que estamos mostrando es nuestra fragilidad, es nuestra inmadurez. Nosotros muchas veces pensamos que con decir todo lo que pensamos, todo lo que creemos, estamos siendo valientes, pero muchas veces dice que hasta el necio es considerado sabio cuando guarda silencio, es considerado inteligente cuando guarda silencio. Muchas veces lo más sabio que podemos hacer es guardar silencio, guardar distancia por el momento y luego tratar de retomar esto donde se siente fracturado. Mira, Dios nos ha dado armas espirituales para contrarrestarlo. Cuando Dios le habla a Job de este demonio, de este Leviatán, le dice, ¿acaso tú puedes dominar a este Leviatán? ¿Acaso tú lo puedes hacer jugar con tus hijos, con tus niños? Hablando de lo potente que era este demonio. Este demonio es un principado, como te dije. Entonces nosotros, ¿qué armas tenemos para contrarrestarlo? Porque la palabra del Señor dice que Dios nos dio autoridad contra serpientes, escorpiones y contra toda fuerza del maligno, del enemigo. Entonces vemos que por muy poderoso que se pueda ver en este capítulo, este Leviatán, el Señor lo venció. El Señor en Isaías 27:1 dice, en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. O sea, por muy fuerte que se pueda ver este principado que está afectando tu casa, quiero decirte que Dios tiene una espada grande,
Tiene una espada que está preparada para vencer este espíritu. Pero tú y yo tenemos que ponernos de acuerdo primeramente con Dios en la estrategia de guerra, porque nosotros somos soldados de Cristo. Y si somos soldados de Cristo, Él es el que da la estrategia de guerra. Él es el que da las instrucciones de cómo vamos a ganar esta guerra, esta batalla. Efesios 6, del 10 al 18 dice: por lo demás, hermanos míos, importante esto, que nosotros tratemos a nuestra familia, a nuestros seres queridos, a la iglesia como hermanos, que sea desde esa posición de unidad. Dice: fortaleceos en el Señor. O sea, ¿cómo nosotros podemos resistir? Primero fortaleciéndonos en el Señor. Dice: y en el poder de su fuerza. Es decir, que no es nuestra fuerza, no es nuestra capacidad. Nosotros tenemos limitaciones, pero nuestro Dios es todopoderoso. Dice: vestidos de toda la armadura de Dios. Nosotros no somos soldados a medio tiempo. Nosotros somos soldados a tiempo completo. Satanás todos los días tiene dardos de fuego que quieren afectar tu vida, quiere afectar tus relaciones. Dice: para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. ¿Te fijas? Contra potestades. Son rangos, pero este es un principado. Pero Pablo comienza hablando de los principados. O sea, nuestra lucha es contra principados. ¿Qué principado se está moviendo? Estamos desenmascarando a este principado, a este leviatán. Dice: contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, o sea, si tú sabes que tenemos esta lucha, que no es contra cualquier espíritu, demonio pequeñito, sino que es principados, dice: por tanto, tomen toda la armadura de Dios, para que puedan resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes, para que no naufraguemos. O sea el proceso que vivamos, la prueba que vivamos, la tentación que vivamos, podamos, pasado todo, terminado todo, estar firmes. O sea, si nosotros pasamos una prueba, pasamos una tentación, y al otro lado de esa prueba, de esa tentación, no estamos firmes, quiere decir que no nos pusimos la armadura, que no peleamos la buena batalla de la fe, que nos faltó entrenamiento espiritual. Porque Dios ha preparado estas armas. Dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Por eso es que debemos derribar argumentos, esas mentiras, esas altiveces que se levantan contra el conocimiento de Cristo, que quieren endurecer nuestro corazón, que quieren llevarnos a guardar resentimientos, a que quieren llevarnos a guardar falta de perdón. Si nosotros nos sometemos a Dios, esto tiene que retroceder. Dice: para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Nosotros en nuestras relaciones no puede haber mentira, tenemos que hablar la verdad. Tu vida no puede ser una vida llena de cajones, en donde hay cajones que nadie puede abrir. Pablo tenía la capacidad de decir: somos carta leída. Y así tenemos que ser nosotros. No tenemos que tener nada oculto, porque dice la palabra del Señor que no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. Y Satanás ocupa esos espacios. Ocupa esas cosas que tú haces como que nadie sepa, o que tu esposa no vea, que tu esposa no sepa. Ahí mismo Satanás te va a poner, te va a poner al descubierto, porque lo que él quiere es provocar división, es provocar separación. Dice: ceñido vuestros lomos con la verdad. Es tan importante en las relaciones la verdad, porque estos espíritus vienen a afectar las relaciones. Dice: y vestidos con la coraza de justicia. Que nuestras relaciones reflejen la justicia de Dios, reflejen la verdad de Dios. Dice: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Este evangelio que va a ser predicado a todas las naciones y luego va a venir el fin, tiene que ser nuestro calzado. Yo no me veo calzando una vez a la semana. Este calzado lo tenemos que llevar todos los días.
Dice, sobre todo tomad el escudo de la fe para creer lo que Dios puede hacer, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Te fijas? Consciente de que estos dardos están de continuo siendo lanzados a tu mente, lanzados a tu corazón. Dice, tomad el yelmo de la salvación. No se te olvide que fuimos comprados por precio. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso es importante tener estos tiempos de estudio de la palabra. Porque Satanás muchas veces nos encuentra como el pueblo de Israel, que no había espada en Israel. Solamente Saúl y Jonatán tenían espada. ¿Cómo te vas a enfrentar a estos espíritus, a los demonios, sin tu espada, la espada del Espíritu? Es importante, dice aquí, que es la palabra de Dios. Esta espada del Espíritu es la palabra de Dios. ¿Te fijas? Y Dios dice en Isaías 27:1, Dios vencerá al Leviatán con una espada dura, grande y fuerte. Dice que la palabra de Dios es como un martillo que parte la piedra en dos. Si nadie en este momento es capaz de penetrar tu corazón, permite que esta palabra, permite que el mensaje de Dios comience a ablandar tu corazón. Comience a tratar tu tierra, porque la tierra cuando se endurece no se puede sembrar. La semilla de Dios no puede entrar a tu vida si tu corazón se endurece. Por eso es importante tomar la espada del Espíritu para romper la piedra en dos. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí hay dos cosas importantes. Dice, con toda oración y súplica en el Espíritu. Comienza a orar en lenguas. Que esas lenguas que Dios te ha dado traigan el discernimiento, porque muchas veces, como hemos de pedir, no lo sabemos. No sabemos qué es lo que se está maquinando en contra de nuestra vida, de nuestra familia. Por eso es importante que seamos anticipados y podamos tener estos tiempos de oración en el Espíritu, en donde no es tu mente la que está involucrada en la oración, no son tus pensamientos, no son tus creencias, sino que es el Espíritu de Dios ministrando tu corazón a través de las lenguas. Mira, y dice, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Si tú ves que hay una relación que se está dañando, si tú ves que hay una comunicación que se está afectando, comienza a orar por esas personas. Dice, por todos los santos. Comienza a orar. Permite que Dios te cambie tu perspectiva. Permite que Dios ministre tu corazón para que tú puedas ser capaz de liberar perdón. Otra arma poderosa es el perdón y la restauración. Como te decía anteriormente, 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Si nosotros obedecemos a la palabra de Dios y ponemos perdón y ponemos restauración en lugar de división, en lugar de contienda, sin duda que este espíritu no va a poder vencer nuestro propósito, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra nación. Mira, dice oración, como te había dicho anteriormente, oración en el Espíritu constante y ayuno, porque hay géneros que no salen sino con oración y ayuno. Si tú ya no puedes en tus propias fuerzas, si tú necesitas un bautismo como el bautismo que tuvo Esther, ese bautismo de muerte, ese bautismo de renuncia, ese bautismo de determinarte por Dios en ciertas cosas, yo te animo a que tú te tomes 3 días de ayuno. Es un arma poderosa dada por Dios, porque Dios no te quiere ver derribado. Dios no te quiere ver destruido. Dios quiere que tú seas fuerte en Él, que tú te fortalezcas en Él y en el poder de su fuerza. No es con nuestra fuerza, no es el tiempo que llevemos siendo cristianos, lo que mucho que podamos conocer, porque Satanás tiene tal capacidad de hacernos olvidar las promesas. Por eso el salmista decía, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Satanás tiene esa voluntad de hacernos olvidar la obra de Dios, los propósitos, las promesas que Dios tiene, y eso es lo que tenemos que reclamar y ganar nuestras batallas en el Espíritu, en el privado.
Mira, en Filipenses 4, 6, 7 dice: por nada estén afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios nos llamó a paz. Tenemos un Dios de paz. Tenemos un príncipe de paz. Cuando viene la contienda, cuando viene el conflicto, eso viene de una fuente que no es Dios. Por eso es importante poder tomar todo el consejo de Dios, por muy difícil que sea, valorar lo que Dios nos ha entregado, valorar lo que Dios nos ha entregado, valorar las relaciones que Dios nos ha dado, luchar por nuestras relaciones, sabiendo que no es fácil, sabiendo que nadie nunca dijo que iba a ser fácil. Hay aflicción, muchas veces en los matrimonios hay aflicción de la carne, pero es un pacto. Entonces podemos ver que cuando nosotros nos mantenemos también en la unidad en Cristo. En la unidad en Cristo, como dice en 1 Corintios 1:10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. O sea, nuestra unidad está en Cristo. Nuestras relaciones tienen que ser en Cristo. Tenemos que aprender a relacionarnos en Cristo. Cuando nosotros nos casamos, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Pedimos la bendición de Dios. Pedimos la unidad de Dios. Muchas veces nosotros empezamos pidiendo la bendición de Dios, pero muchas veces dejamos la unidad de Cristo. O sea, cuando es como un cordón de 3 dobleces y uno de estos cordones es Cristo. Queremos mantener nuestras relaciones, pero sacando a Cristo de la ecuación. Y eso no es sustentable. Eso no puede permanecer. Por eso es importante que podamos orar a Dios, podamos poner de continuo nuestra familia en oración, para que Satanás no maquine detrás de nosotros, no nos distancie, no nos divida, no nos aísle. El mayor ejemplo es la humildad de Cristo. En Filipenses capítulo 2, verso 3 al 5 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, que nada de lo que digamos, que nada de lo que hagamos sea para generar contienda o nuestra vanagloria, sino dice, antes bien con humildad. ¿Cómo estamos mirando a nuestro prójimo? Mira, dice, estimando a los demás como superiores a él mismo. Muchas veces el orgullo se disfraza de religión. Creemos que buscamos más a Dios que los demás. Creemos que somos mejores cristianos que los demás. Entonces es importante, como dice la Escritura, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Cuando nosotros somos capaces de ver al otro como superior, yo me humillo y de esa manera no le doy lugar a Satanás. Mira, quiero profundizar sobre todo en vivir en humildad, porque esto sí o sí que tenemos que trabajarlo. Porque todos los días las corrientes de este siglo nos dicen que debemos ser de otra manera, pero Cristo nos dio un ejemplo tan distinto. Miren, Filipenses 2:3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Ya lo había leído, perdón. Dice en Efesios 4:2: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Romanos 12:16 dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. 1 Pedro 5:6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Dios nos advierte que antes de la caída viene la soberbia.
Pero sin embargo es todo lo contrario. Si nosotros nos humillamos a Dios, nos sometemos a Dios, nos sometemos los unos a los otros en el temor de Dios, Satanás tiene que retroceder y viene nuestra promoción. Dios quiere promoverte. Dios quiere promoverte, Dios quiere que tú alcances tu propósito, tu destino, que tu relación con Él vaya de gloria en gloria, sea fortalecida, sea constante. Por eso es importante que podamos humillarnos a Dios, que el tiempo de oración que tenemos con Dios sea un tiempo en que reconocemos nuestra condición, que no es un tiempo en donde nos defendemos delante de Dios, sino que somos capaces de mirarnos a nosotros mismos, de mirar nuestro corazón, de mirar si hay, como decía David, escudriñame Dios mi corazón y ve si en él hay maldad, ve si hay injusticia, porque muchas veces el corazón es engañoso y es perverso y nos hace creer cosas y nos hace ver cosas. Mira, yo me he dado cuenta que en las redes sociales circula mucho lo que es el narcisismo. En el narcisismo la persona no es capaz de ver sus errores. En el narcisismo la persona no puede sentir su mal aliento. Pero yo creo que todos de una u otra forma tenemos ciertas heridas de rechazo que pueden generar actitudes narcisistas. La actitud narcisista es que todo gira en torno a ti, que tú mereces un trato especial, que tú mereces ser reconocido de forma especial, pero muchas veces eso muestra una fortaleza que no es realmente una fortaleza, sino que es una coraza protectora, porque en el fondo estás dañado, estás débil. Por eso, mira, Jesucristo le dijo a una persona en Apocalipsis que le llamó Jezabel, le dice a Juan, yo la he mandado a la cama para que en enfermedad para que se arrepienta. Vemos que el Señor Jesús no se da por vencido ni siquiera con Jezabel, sino que agota todos los medios, esperando que haya un arrepentimiento. ¿Cómo nosotros podemos evitar que nuestra vida sea afectada por demonios? Es siempre humillándonos delante de Dios. Es siempre resistiendo el engaño de Satanás. Es siempre, mira, porque este espíritu se alimenta de orgullo, de arrogancia, de defensiva, esta actitud defensiva que yo te decía, de falta de perdón, pero también de disculparse. Por una parte hay alguien que tiene que perdonarte, pero otra parte también está en esta voluntad de pedir perdón. Mira, dice que la humildad mata al leviatán instantáneamente. Humillémonos y rechacemos defendernos a nosotros mismos. La palabra blanda aplaca la ira y sin leña se apaga el fuego. Es tan importante para que Satanás no gane ventaja en nuestra vida, para que Satanás no tome territorios en nuestro corazón, en nuestra vida, es que podamos humillarnos y tener una actitud como hubo en Cristo. Quiero orar contigo en esta hora. Señor, gracias por este tiempo de discipulado. Señor, oro para que podamos ser más que vencedores. Tú conoces nuestras luchas. Tu palabra dice que tú fuiste tentado en todo conforme a nuestra semejanza. Pero ayúdanos a tomar esta mancera, Señor, este camino. Tu palabra dice que de la copa tuya tenemos que beber y del bautismo con el que tú fuiste bautizado debemos de ser bautizados. Señor, ayúdanos a morir a nosotros, Señor, para que podamos ir en avanzada, en progreso. Padre, yo oro por el que se debilitó, el que se enfermó, el que endureció el corazón y que le cuesta creer. Oro para que tú, Señor, toques, Señor, y rompas todo aislamiento, toda dureza del corazón a través de tu palabra. Yo oro para que esta palabra corra, para que alcance a los corazones que la necesitan y que tú restaures, que tú fortalezcas, Señor, que tú quites toda esa nebulosa que hay en las mentes en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús.
Yo creo en un Dios de poder, en un Dios de luz, que venció la muerte, que venció todo principado, que venció toda potestad y lo exhibió públicamente en la cruz. Padre, gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.